Buenas noches, que Dios les bendiga. Estamos una vez más de parte de la iglesia de Henderson a través de este canal. Y bueno, vamos a compartir como todos los domingos la palabra del Señor. Y estaba mirando un pasaje en la palabra de Dios en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24 en adelante. Usted después en su casa lo puede leer tranquilo. Sí, es una historia muy, muy interesante. Una historia muy triste, pero con un final feliz, ¿sí? Y eso es lo importante, ¿sí? Los finales felices, gloria a Dios. Y bueno, más o menos los voy a ubicar, ¿no? Y vamos a ir leyendo a lo mejor algunos versículos más relevantes. Dice que el pueblo de Dios estaba más precisamente en la ciudad de Samaria, ¿sí? Una ciudad donde habitaban los judíos, pueblo de Dios, estaba sitiada por los sirios. Y entonces a causa de eso dice que hubo un gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio. Y miren a qué punto llegó el hambre. Dice tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. La cabeza de un asno, 80 piezas de plata. Y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Parece increíble, pero es real. Esto no es ningún cuento. Esto está en la palabra del Señor, está en su Biblia, ¿sí? Sea su Biblia de una iglesia evangélica, de una iglesia católica, usted la va a encontrar allí, o de cualquier otra, ¿sí? Denominación. Y dice que llegó a tal punto el hambre, ¿sí? Que dice que pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: «Salva, rey, señor mío». Y dice que el rey le dijo: «Si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo?». Hay situaciones en la vida que si no nos salva Dios, no nos salva nadie. En este caso, el rey mismo reconocía que no podía hacer nada. El hambre, la miseria, la situación era terrible, pero bueno, al menos hizo algo. Dice que le dijo a la mujer: «¿Qué tiene? ¿Qué te pasa? ¿En qué te puedo ayudar?». Aunque sabía que no lo podía ayudar, ¿no? Pero bueno, al menos le prestó la oreja, como solemos decir, ¿sí? Y qué bueno es esa actitud del rey. Pero calculo que después se debe haber arrepentido. Porque miren lo que le contó la mujer. Ella respondió. Estaba ella con otra mujer, había 2 mujeres juntas. Entonces la mujer le presenta la queja al rey y le dice ella: «Me dijo, da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío». Mire a qué punto, por favor, a qué punto llegó el hambre, que se comieron uno de los hijitos y al otro día quedaban que se comían el otro. Dicen que el hambre es desesperante. Por algo hemos escuchado a veces que, bueno, en las guerras se terminan comiendo, ¿no? Es muy, muy feo de hablar de todo esto, pero bueno, a veces es necesario hablar. ¿Y qué pasó? Claro, la mujer se quejaba, dice: «Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo». Claro, como no lo iba a esconder. Sin duda alguna que comer el primer hijo la llevó a la misma desesperación. Yo una vez, un poco habiendo pasado esa desesperación, quiso esconder a su hijo. Yo creo que hay situaciones límites que el ser humano puede llegar a hacer cosas que no las haría, obviamente, en situaciones no límites.
situaciones límites muchos se quitan la vida, en situaciones límites muchos hacen cosas que no las harían. Bueno, el rey dice la palabra que oyó esto y rasgó su vestido y entró en cilicio y bueno, estaba muy mal, obviamente no era para menos, ¿no? No podía hacer nada por ella porque la hambruna era para todo el mundo igual. Y bueno, y era desgarrador lo que acababa de escuchar. Pero por suerte había un profeta de Dios. Estaba el profeta Eliseo. Y en el capítulo 7, unos versículos más adelante, yo me imagino que este profeta se habrá puesto a clamar a Dios, a orar. Y Dios le dio una palabra y le dijo: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina, un ciclo, y 2 seas de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria. Y esta palabra se la dio el profeta al rey. Y dice la Biblia que un príncipe que estaba con el rey, se le rió al profeta y le dijo: bueno, a menos que Dios haga ventanitas en el cielo y haga caer comidita de allá. ¿Cuántas veces escuchamos a algunas personas hablar así, irónicamente, burlonamente, como de Dios, ¿no? Y la verdad que a los que somos hijos de Dios nos duele. Y yo creo que al profeta también lo dolió y el profeta dijo: tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Sí? Y vamos a ver a continuación cómo Dios se las ingenió para sacar al pueblo de Israel, más precisamente en este caso a Samaria, de esa situación tan angustiante. Quiero decirte que para Dios no hay límites, para Dios no hay nada imposible. Y a veces nosotros nuestros problemas los miramos de un lado, del otro, de arriba, de abajo, del costado y decimos: no tengo salida. Así estaba el rey de Samaria, ¿no? Y lo único que podía hacer es decirle a esta mujer: bueno, a ver, te escucho, ¿qué te pasa? Y muchas veces a nosotros nos pasa, ¿sí? Estar en situaciones o escuchar a personas en situaciones. A mí me ha pasado, ¿no? Que yo he pensado dentro mío: Señor, solamente tú puedes hacer algo, solamente tú puedes obrar, solamente yo, por más buena voluntad que tenga, no puedo, ¿no? Solucionar este problema. Pero Dios siempre puede, Dios siempre puede, ¿sí? Dios siempre puede. Gloria a Dios. Y dice que afuera de la ciudad, lo podemos leer un poquito más adelante, había 4 leprosos. Porque saben que en la antigüedad los leprosos no podían vivir dentro de la ciudad, tenían que vivir afuera de la ciudad, ¿sí? Porque la lepra era contagiosa, no tenía cura, ¿sí? Un poquito parecido a lo que estamos viviendo, pero peor aún, porque ellos tenían que hacer una cuarentena de por vida. Por eso a veces pensamos que nuestras situaciones son las más difíciles, ¿sí? Y a veces nos encontramos o nos damos cuenta que no están así. Pero bueno, para todo Dios tiene respuesta. Y dice que estos leprosos estaban, yo me imagino ellos como leprosos comerían de las migajas o de las sobras que le daba la gente del pueblo, se la tirarían así para no entrar en contacto. Bueno, uno que otro más bondadoso le daría, por ahí le tiraría un buen churrasco de vez en cuando. Pero en esa situación de miseria no recibían nada. Entonces dice que se pusieron los leprosos a conversar entre sí y dijeron: acá nos vamos a morir, porque ya ¿quién nos va a dar algo si no tienen ni para ellos? Si entramos a la ciudad, estaba prohibido dentro de la ley judía que un leproso entrase a la ciudad. Dijeron: ¿por qué no nos vamos al campamento de los sirios? ¿Quién dice que? Bueno, esas ideas, vio, que a veces uno tiene, que uno dice: ¿dónde me vino? Y después se da cuenta que es Dios. Y bueno, dice que ellos se fueron al campamento de los sirios, donde estaban los sirios justamente sitiando al pueblo de Israel. Pero vaya sorpresa que se llevaron. Dice que cuando llegaron los sirios no estaban. Ellos no sabían que los sirios no estaban.
Y la palabra de Dios relata que dice que los sirios empezaron a oír ruidos de caballos, de carros, ¿sí? Todo esto está en la palabra de Dios, no lo quiero leer para no robarles tiempo, pero usted búsquelo si usted tiene una Biblia en su casa, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24, 6, versículo 24 en adelante y capítulo 7, léalo, es apasionante, la palabra del Señor es hermosa, ¿sí? Y tiene tanto, pero tanto para enseñarnos. Y dice que, como les contaba, que estos leprosos entraron y se encontraron con que no había nadie. ¿Por qué? Porque los sirios habían escuchado, ¿sí?, ruidos de caballos, ruidos de carros, como ruidos de ejércitos que venían contra ellos. Y ellos pensaron que los hijos de Dios, que el pueblo de Israel había contratado a otra gente, porque ellos sabían que los de Samaria contra ellos no podían. Entonces ellos dijeron, han contratado a otros y vienen contra nosotros. Así que salieron que se las picaba. Y dejaron todo. En realidad, los de Samaria estaban adentro de la ciudad muertos de hambre y muertos de susto. Pero hay un versículo de la palabra que dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Dios estaba peleando por ellos y ellos todavía no lo sabían. Así que bueno, fue así como estos leprosos entraron, se encontraron que había comida, que lo primero que hicieron, se sentaron, comieron, se pueden imaginar, bebieron, pero no solo eso, sí, sino que dice que también tomaron de allí plata y oro y vestidos y fueron y lo escondieron. Y dice que volvieron a entrar. Dice, y vueltos entraron en otra tienda. Y de allí también tomaron oro, plata, vestidos, estaban bien llenitos, y lo escondieron. Pero el 9, dice, luego se dijeron el uno al otro, no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Qué bueno que estos leprosos tuvieron esa chispita, esa lucecita para darse cuenta que no estaban haciendo bien, tomando todo y guardando y escondiendo para ellos, ¿sí? Se dieron cuenta que estaban siendo egoístas, que era el día de la buena nueva. Justo ese día los judíos tenían muchas celebraciones, era un día que se celebraba las buenas nuevas. Y ellos decían, en el día de las buenas nuevas, nosotros que estamos gozando de todo esto, no lo estamos compartiendo con los demás. Y en buena hora que ellos recapacitaron. Y bueno, y dice que fueron, le dieron las nuevas al rey. Bueno, el rey primero lo hizo comprobar porque no lo podía creer, ¿no? Y bueno, y cuando realmente comprobaron que era así, bueno, obviamente fueron y el milagro se produjo. Y saben que el príncipe ese que se había burlado del profeta y que le había dicho menos que Dios haga ventanitas en los cielos. Dice la palabra que la gente salió a tropel de la ciudad para ir al campamento de los sirios, desesperados a buscar comida, bebida, ¿sí? Y se lo llevaron por delante, dice que murió atropellado. Se cumplió lo que dijo el profeta. Por eso digo, la palabra de Dios tiene tanta riqueza, que le había dicho, lo vas a ver, pero no vas a comer de ellos. Yo te invito a que seas de los que van a comer. Yo te invito a que no te quedes como ese príncipe, dudando. Frente a las circunstancias de la vida, a veces las personas toman dos decisiones, o buscan de Dios o menoscaban a Dios. Yo te invito a que no seas como ese príncipe, ¿sí?
que no seas de los que van a ver cómo otros son bendecidos, sino que vos mismo lo puedas ver. Y también te dejo la enseñanza de estos leprosos, que pudieron reflexionar y decir, no estamos haciendo bien, necesitamos compartir con los otros, ¿sí? Hay un versículo de la palabra de Dios que me encanta, que dice que la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Que Dios nos ayude en estos tiempos a ser generosos, a suplir la escasez de otros, ¿sí? Y a compartir las buenas nuevas del Evangelio. A no callar. Escuchaba la otra vez de un hombre que estaba a punto de morirse y bueno, el médico que lo atendía era un médico cristiano y bueno, cuando ya veía que no podía hacer más nada, dice que pensó, ¿no?, para sus adentros, bueno, al menos le voy a predicar el Evangelio para que al menos sea salvo. Y bueno, y le predicó, le planteó el plan de salvación. Y dice que el hombre luego que lo escuchó le dijo, doctor, ¿y usted cuánto hace que es cristiano? Y él le dijo 20 años. Y el hombre le dijo, ¿y por qué no me dijo antes? ¿Por qué me privó de disfrutar 20 años? Se ve que era su médico de toda la vida, ¿no? De esto que usted ha disfrutado. Y esto se lo hablo a los creyentes, a los que conocen a Cristo. No esperes a que alguien esté al borde de la muerte para predicarle a Cristo. Predicale. Para que él pueda disfrutar del Evangelio. El Evangelio es lo más glorioso que nos puede acontecer. Son las buenas nuevas de que Jesús vino al mundo a dar su vida para salvar a cada uno de nosotros. Siempre recuerdo una ilustración, ¿no?, que alguien decía, ¿por qué los cines, los teatros están llenos de gente y las iglesias están vacías? Y alguien con mucha sabiduría respondió, porque en los cines, en los teatros, se muestra la ficción como si fuera realidad. Y a veces en las iglesias se muestra la realidad como si fuera ficción. ¿Qué quiero decirte con esto? Dios es real, Dios hace milagros y Dios tiene que hacer que escuchen carros, jinetes, ruidos de guerra para que escapen tus enemigos. Dios lo va a hacer. Dios no tiene límites, Dios no tiene, no hay limitaciones para Dios. El poder de Dios no es limitado. No lo quieras razonar, no lo quieras entender. Por más que vos me digas tus situaciones de lo peor, más peor que esto, que comerte su propio hijo. Yo creo que no hay una situación más peor que esa, no sé. Y sin embargo, Dios estuvo y Dios revirtió la situación. Confía en Dios, acércate a Dios, acércate donde está Dios. Vos sabés dónde está Él. Acércate, ¿sí? Y vos que tenés las buenas nuevas, que estás comiendo, ¿sí? Y no hablo de un plato de comida, estoy hablando del alimento espiritual, estoy hablando que estás bebiendo de la roca que es Cristo. No te calles, compartí las buenas nuevas, hablale, no tengas miedo, no tengas vergüenza. Te dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Gloria a Dios. Por eso yo te digo, no me avergüenzo del Evangelio, estoy orgullosa de ser cristiana, estoy orgullosa de ser evangélica, estoy orgullosa de ser una hija de Dios, porque tengo un Dios que yo le puedo decir a la gente, Dios te va a sacar de esta situación. Yo no puedo sacarte, pero Dios te va a sacar y puedo dar fe que Dios lo hace. El rey no podía hacer nada, pero Dios sí. Dios sí, Dios te ama, Dios te ama. Para Dios no hay situación, aunque para vos todo esté perdido y no haya vuelta atrás y no te salve nadie. Créeme que Dios, sus recursos son inagotables. Para Dios no hay límite. Toma la buena actitud. No te quedes mirando. Come y bebé de Cristo. Jesús dijo,
Mi cuerpo es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. En Jesús hay salvación. En Jesús hay una nueva vida. En Jesús hay nuevas oportunidades. No rechaces. No sea que te atropellen como ese príncipe. El diablo no perdona, Dios sí perdona. Dios perdona, Dios restaura. Y termino con un versículo que dijo Jesús, que dice la palabra sobre Jesús. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Cuando una persona puede entender el mensaje del Evangelio y puede apropiarlo a su vida y puede, al igual que estos leprosos, ¿sí?, comenzar a satisfacer su necesidad y a darse cuenta que Dios tenía lo que él estaba necesitando. Dice que cuando esto sucede, Jesús está viendo el fruto de la aflicción de su alma. Y Jesús sonríe y se queda satisfecho y dice, valió la pena no bajarme de la cruz, valió la pena sufrir, valió la pena soportar, aunque él se podía bajar de la cruz, no lo hizo por amor a ti, por amor a mí, para que hoy tengamos vida en abundante, una vida llena de gozo y la esperanza de la vida eterna. Te invito a que si quieres recibir a ese Jesús en tu corazón, si quieres que Jesús hoy pueda sonreír y pueda decir, valió la pena lo que hizo en la cruz, verá el fruto de la aflicción de su alma y Jesús quede satisfecho. Repite conmigo esta oración. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo a ti tal como soy. Perdóname por haber vivido lejos de ti. Perdóname porque tal vez alguna vez te menoscabé. Perdóname, Dios. Hoy me doy cuenta que solamente tú puedes librarme, puedes restaurarme y puedes salvarme. Perdona mis pecados. Me arrepiento. Anota mi nombre en el libro de la vida. Espíritu Santo, entra en mí. Pedile al Espíritu Santo que entre en ti, porque es el Espíritu de Dios el que va a hacer la obra en tu corazón. Espíritu Santo, entra en mí y produce en mí un nuevo nacimiento. Gracias, Padre. Te recibo en mi corazón como mi Salvador personal. Dios te bendiga. Y créeme que a partir de ahora una nueva vida comienza en ti, porque no estás solo. El Espíritu de Dios está dentro tuyo. Jesús ahora te está mirando y está sonriente. Y vos que conocés, que ya lo tenés a Jesús, no te calles, compartilo. Que Dios les bendiga muy, pero muy ricamente. Y hasta la próxima. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí cuando miras el corazón. Todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar
de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena